Muchos padres todavía nos dicen, Carla, es imposible, los niños no se pueden deprimir, eso es problema de adultos. Pero la verdad es otra, la depresión infantil sí existe y silenciarla puede traer serias consecuencias. Por eso, junto a nuestra invitada especial, vamos a romper mitos, vamos a hablar de esas señales que nadie quiere ver y vamos a darte herramientas efectivas y reales para acompañar a tu hijo desde casa. No es un tema cómodo, pero sí urgente. Así es que ahora que ya conoces el episodio, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familia TDAH, comunidad TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Salimos todos los sábados con un episodio y contaremos, como el día de hoy, con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. ¡Qué alegría, papá, mamá! Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo estar con nosotros una vez más, porque el día de hoy vamos a tocar un tema que tú has pedido. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien es cierto, trabajamos con adolescentes, trabajamos con adultos y miramos el tema de hoy de una manera muy particular, muchas veces se deja en stand-by esta pregunta para nuestros más pequeños. A veces los papás nos dicen, Carla, ¿es verdad que los niños también pueden deprimirse? ¿Es verdad que mi hijo también puede tener estas conductas que nosotros podemos ver en nuestros adolescentes o en los adultos? Así que el día de hoy vamos a responder esta interrogante con una invitada muy especial. Pues vamos a darle la bienvenida ya a una invitada que es parte de la familia de Yo Te Escucho, a la psicóloga y psicoterapeuta Suzette Noriega de Zen Consultores. Muchísimas gracias, Suzette, por estar con nosotros el día de hoy y gracias por darnos un poco de tu tiempo, pues con tu experiencia para abordar a este grupo de papás que tienen esta gran interrogante. Muchísimas gracias a ti, Carla, y a todo tu público por haberme invitado, y espero que el día de hoy podamos compartir conocimientos, anécdotas y sobre todo consejos prácticos para evitar ponernos en esa situación, ¿no? Porque la depresión es una realidad no solo para los adultos, sino también para los jóvenes, adolescentes, y también es parte de la vida de los niños. Entonces todos estamos pues en riesgo de que en algún momento de nuestra vida podamos padecerlo. Así es, y yo creo que este es un tema que pues tal vez hasta podría haber sido considerado un poco tabú con el tema de los pequeñitos, porque el creer que un niño se pueda deprimir, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de un adulto que puede decir, pero ¿de qué se va a deprimir mi hijo si todavía no tiene responsabilidades, todavía no ha llegado ni siquiera, no sé, pues a terminar una primaria, y de repente ya me están diciendo que mi hijo pequeñito a los 5, a los 6 puede estar sufriendo de depresión? Entonces, ¿existe alguna terminología que esté abordando lo que sería la depresión infantil? Bueno, pues hay que tener en cuenta que la depresión infantil ocurre por multifactores. Tenemos el riesgo biológico, entonces para eso es importante que nosotros como padres sepamos cuáles son las características que tenemos dentro de nuestra familia, ¿no? Porque también existen desbalances a nivel neuroquímico que van a favorecer la aparición de una depresión. Si, por ejemplo, yo he tenido depresión postparto como mamá, o he tenido una depresión durante el embarazo por factores neuroquímicos, pues también eso hace que mi hijo de pronto esté ya predispuesto genéticamente a padecerla. Si tengo miembros en la familia que han padecido depresión o tienen actualmente depresión, sin que sea causada por factores externos, también genera una predisposición a padecer de depresión. La depresión es una enfermedad que es tratable, siempre y cuando pues nosotros como padres tengamos esa apertura mental de poder darnos cuenta de que existe un problema, ¿no? Primero, identificar este factor genético hereditario, porque si bien es cierto, yo no puedo tener la certeza de que voy a
poder evitar que mi hijo tenga depresión si yo puedo controlar aquellos factores de riesgo para que se pueda prevenir su aparición? Tal cual, porque creo que también, si yo me pongo desde el punto de vista de los papis y mamis que nos acompañan, creo que la palabra apertura es también para ellos y deben ser para ustedes, queridos papás, el sinónimo de aceptar de que esa posibilidad existe. No, porque darle apertura significa dentro de mi gama de situaciones que puede estar pasando mi peque, existe también la posibilidad que puede estar deprimido o que pueda estar ansioso. O sea, ya deberían los papás tomar conciencia que eso es parte de la mochilita. Claro, que es una cosa que puede suceder en cualquier momento y que es mi responsabilidad como papá tener como que un radar para poder detectarlo a tiempo, ¿no? Y si es que de pronto yo en casa no lo veo, también tener esa disposición de escuchar a los docentes, porque muchas veces ellos son los primeros en darse cuenta. Entonces, el colegio siempre va a ser nuestro mejor aliado para poder descubrir qué cambios empiezan a tener nuestros hijos a nivel conductual, que es en donde de pronto podamos darnos cuenta de manera mucho más visible lo que empieza a suceder. Y ese también es un punto, Suset, bastante importante, porque creo que hoy en día, y conversábamos ya, papá, si puedes ir revisando los episodios anteriores de esta temporada, en donde todos nuestros invitados, incluyendo a nuestra psicóloga y psicoterapeuta Suset Noriega, ya nos están dando ese jalón de orejas a todos nuestros queridos docentes, en donde ya no solamente la docencia, ya no solamente ser neuroeducadora, ya no solamente saber un poco más acerca del cerebro es suficiente para poder trabajar con nuestros chicos y abordarlos de una manera completa dentro del aula, sino que tener conocimientos básicos de salud mental. Hoy en día el docente ya necesita ese acompañamiento para poder justamente detectar si es que tiene un alumno dentro del aula, sobre todo en las edades primarias, si tiene depresión o ansiedad. Claro, ahora la depresión en los niños no se ve como la del adulto, ¿no? Exacto. El adulto se quiere quedar en su casa, no quiere hacer nada. En el niño, ¿cuál es el primer síntoma? Es que está mucho más irritable, se enoja fácilmente, se vuelve menos tolerante. Entonces, cuando yo empiezo a identificar estas características que son muy conductuales, o si de pronto mi hijo empieza a verbalizar cosas, es que no sirvo para nada, o es que todo me sale mal, siempre me equivoco, o de pronto nadie me quiere, o yo no le intereso a nadie, yo me puedo morir y ustedes ni se dan cuenta, que a veces lo puede uno interpretar como adulto como chiste, ¿no? Ay, sí, qué gracioso, ¿no? O decir, ay, ya, pues ya no digas esas cosas, pero en realidad esa expresión verbal que de pronto pueda ser interpretada como chiste, como que, ay, quiere llamar la atención, por eso dice que nadie lo quiere, pues me da a mí un indicio de que, oye, ¿qué está pasando? Para que él, primero, si quiere llamar la atención, es ¿por qué quiere llamar la atención? O sea, yo no quiero llamar la atención de gratis, sino si yo busco llamar la atención es porque yo estoy sintiendo que me está faltando algo en mi vida y empiezo a expresarlo a manera de chiste, a manera de broma o con pataletas, pero ya son síntomas, ¿no? Y yo tengo que estar atento a esos síntomas. Tal cual, y eso, papá, es tan importante y tú te podrías preguntar, pero Carla, pero la psicóloga está verbalizando algunas frases que podría escucharlo en mi adolescente, y no, los niños ya están hoy en día, estas nuevas generaciones, pues ya están hasta avanzados un poco en este vocabulario que puedes tú esperarlo para un chico de 11, 12, 13 y un chiquinín de 7 y 8 también te puede estar verbalizando ya cada vez mejor este tipo de pensamientos, puede estar ya evocándolos de una manera bastante clara. Y qué bueno, Suset, que también menciones estas emociones de cómo se expresan de la ira, de la rabia y la frustración, porque muchos papás siguen viviendo todavía en la película de que el deprimido es el que llora, el deprimido es el que tiene la lágrima en la carita, y no necesariamente es así. No, ahora el deprimido puede ser el que te patea, ¿no? Uh-huh. Porque está expresando esa frustración que siente, ahora esa tristeza que está experimentando, que no siempre va a ser expresada como que con lágrimas o
con aislamiento necesariamente, sino en los niños se da más como una expresión de fuerza, ¿no? Esa búsqueda de decir yo estoy aquí, yo existo y hazme caso. Al final es eso. Ahora, hay que analizar de que, si bien es cierto, hemos hablado de los factores neuroquímicos, también tenemos factores sociales, ¿no? El grupo de amigos, el tipo de interacciones que están teniendo, y también, pues, si es que nuestro hijo está siendo víctima de algún tipo de acoso escolar. No, hay que tener en cuenta, si yo empiezo a sentirme rechazado, si yo no tengo ese sentido de pertenencia en un grupo de amigos, ese sentido de pertenencia en mi colegio e incluso en mi familia, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los adultos piensan de que es un mundo de adultos y es como que, cállate, ¿no? Es que están hablando los adultos. Sí. Entonces, ahí ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy discriminándolo y le estoy quitando ese sentido de pertenencia. Tú no perteneces a este mundo de adultos. Así es. Y ahora que cada vez tenemos de que las familias tienen menor cantidad de niños, ¿qué es lo que pasa? Los adultos terminamos aislándolos a los pequeños porque consideramos que es momento de los adultos y no los incluimos dentro de nuestros procesos de socialización. ¿Y eso qué genera? Que se aparte, que se vaya, que busque o que esté solo, que se quede solo y con sus pensamientos empieza entonces a explorar nuevas alternativas, se ponga triste, nadie me quiere, no estoy dentro de un círculo social, no pertenezco dentro de una familia. Puede haber varios quiebres. Claro, imagínate, ¿no? El solo pensamiento de decir, mis papás no me escuchan. Exacto. Y no es porque el niño se lo invente, sino es porque él tiene el hecho concreto, el hecho real de que los papás le dicen, no, ahora estoy hablando con tu mamá. Entonces tú estás fuera, ¿no? Entonces quedamos de a dos y él queda totalmente excluido. ¿Y por qué sucede esto? Porque creemos que los niños no son capaces de entender los problemas de los adultos. Entonces, si yo he tenido un mal día en el trabajo y quiero compartirlo, también se lo tengo que contar a mi hijo, ¿no? Porque es parte de naturalizar la expresión de emociones. ¿Y cómo ha cambiado la sociedad? Sucede en ese sentido, ¿no? Yo creo que papá, mamá, que se están adaptando a estos nuevos modos de comunicación generacional, todavía les cuesta mucho. Aún todavía vemos reuniones en donde la mesa de adultos, la mesa de niños, que bueno, por un tema de comodidad, pero en cuanto a las charlas de, ¿no? Convérsalo en familia, no, es que mi hijo no lo va a entender, sí lo va a entender, solamente que darle la comunicación, pues, hacia su edad, con las palabras que creas tú que él pueda comprender, pero que ya no le tengan temor a explorar y a abrir ese proceso, porque como tú dices, qué interesante, no tomamos tanta conciencia de cuánto podemos aislar a nuestros hijos y generar esos procesos desde casa. Sí, ahora, además de la familia, también hay que tener en cuenta pues que existen otros factores como la autopercepción. Sí. Y en el colegio, ¿qué es lo que sucede? Si es que yo como papá le brindo cierto nivel de valor al logro académico y sobreexijo sin brindar el apoyo adecuado, también termino generándole baja autoestima. Así es. O también si es que yo no genero en mi hijo esa sensación de eficacia para realizar las cosas, con comentarios tan básicos como que no, tú no puedes, eres muy chiquito. Si bien es cierto, puede parecer como que un comentario súper inofensivo, en realidad sí tiene una carga bastante alta, porque yo ya estoy quitándote la confianza de tu capacidad de hacer las cosas. Tal cual. Entonces imagínate qué potente que la persona que tú más quieras en el mundo, que tú más admires, no confía en que tú puedas hacerlo. Te mató cual. en una. Tal cual. Tal cual, y por eso es que nosotros también desde el colegio nos cuidamos muchísimo en ese sentido de ir dando pues responsabilidades a nuestros chicos también, y si alguno de ellos tiene una expectativa, pero es que yo quería también cargar esto como fulanito, pues tratar de verbalizar y explicarles que dentro de esas posibilidades y que sabemos que lo puede hacer cada vez mejor, conversar con ellos y explicarles tal vez el por qué, pues has tomado esa decisión en este momento, pero no dejar esa conversación como una situación de exclusión, porque lo que tú comentas es muy interesante, la percepción,
que nosotros armamos de nosotros mismos es muy único. Y a veces los papás se frustran mucho porque dicen, pero es que si le doy todo, ¿por qué se siente así? Porque él ya ha construido algo muy único, muy particular. Y eso también me hace ver un punto también interesante, Suset, para no dejarlo pasar. Y es que cuando los papis también dicen, no, pero mi hijo no puede estar deprimido, no puede estar ansioso, le hacen caso al colegio, van donde un neurólogo, van donde un psicólogo, van y hacen las evaluaciones. Entonces a veces hacen las preguntas, ¿qué criterios son los que se usan para evaluar a mi hijo y poder decir en el resultado clínico o en el resultado del neuropediatra que mi hijo sí es parte de una ansiedad, una depresión o un trastorno de ansiedad? Mira, lo que hay que tener siempre en consideración es el tiempo, ¿no? Para que sea un niño diagnosticado con depresión, tenemos que hablar de que la sintomatología tiene que haber durado por lo menos entre 15 a 20 días. Tengo yo que tener la evidencia clara de síntomas de irritabilidad, enojo, dificultades para el control de nuestras emociones, ¿no? Si es que veo que mi hijo está muy explosivo, muy desregulado o que llora con mucha facilidad, con explosiones de llanto, durante por lo menos 15 días de manera consecutiva, ya ese es el primer síntoma. Después tenemos que tener cambios en los ciclos de sueño, si de pronto duerme mucho o de pronto está durmiendo poco, también, al igual que en el apetito, ¿no? Si es que come demasiado o de pronto si ya deja de comer, está muy inapetente, también me da otro indicio de después el rendimiento académico, ¿no? Si le cuesta hacer las tareas, si le cuesta sentarse, concentrarse, si está más disperso de lo que habitualmente suele estar. Si de pronto se aísla, porque tenemos niños que de pronto sí se aíslan de querer jugar con sus amigos, mientras que tenemos otro grupo que empieza ya a refugiarse en los juegos como manera de evadir su situación actual y de evadir esa sensación de tristeza, buscando la recompensa inmediata, ¿no? Y ese burst de sentirse bien y sobre todo es ver de hacer cosas que de pronto en los cuales sí se considera que es bueno, ¿no? Ahora también conversar con los docentes, ¿no? Porque los docentes también nos van a dar información importante cuando uno evalúa sobre todo a niños muy pequeños, pues inclusive se les hace llenar fichas a los docentes para que los docentes nos puedan contar un poco cuáles son los cambios que han tenido los niños a lo largo de estas últimas semanas. Entonces, juntando todas esas características es que nosotros recién podemos emitir un resultado. Ahora, dependiendo del nivel, dependiendo de la sintomatología que se tenga, se puede trabajar a nivel psicoterapéutico, ¿no? Cuando son menores de 10 años, se juega con juego, ¿no? O sea, la terapia es a través del juego, porque el juego es un mecanismo bastante fácil, por decirlo de alguna manera, en el cual explorar las emociones y empezar a generar nuevos pensamientos que sean más alternativos y que sean más adaptativos para mejorar su calidad de vida, acompañada de terapia racional emotiva, que también tenemos una línea especialmente diseñada para niños. Y cuando se trabajan este tipo de terapias para ayudar a nuestros chicos con el tema de depresión y ansiedad, es importante que el padre participe de las sesiones. ¿Cómo se da actualmente una sesión de terapia para nuestros chicos? Mira, en realidad depende de la perspectiva del psicoterapeuta, pero sí, el trabajo con los padres es indispensable. ¿Por qué? Porque el papá tiene que conocer cuál es el proceso de psicoterapia y cuáles son los logros y lo que se está trabajando, porque el papi es el que finalmente va a ser nuestro aliado estratégico como psicoterapeutas para llevar toda la sesión. Una familia que no está comprometida con el proceso psicoterapéutico de su hijo, tal cual, va a terminar saboteándonos, ¿no? Como psicoterapeutas, y no vamos a lograr nada, porque hay que tener en cuenta que al ser ellos las figuras más representativas en la vida de un niño, son los que tienen más fuerza y tienen más peso para ayudarnos dentro de ese proceso. Ahora, son los papás, es toda la familia, ¿no? Es toda la familia que como sistema tiene que modificar
pautas, ¿no? Pautas educativas, formas en las cuales de pronto están comunicándose, también cambiar hábitos y sobre todo es aprender a crear rutinas que sean seguras para ellos, porque la rutina segura, aunque todo el mundo diga qué aburridas son las rutinas, pero las rutinas nos dan estabilidad y nos dan estructura. Y esto se trabaja mucho con los papis. Y qué bueno, Suset, que lo refuerces muchísimo, porque yo creo que hoy en día ha cambiado también esa mirada de los papás de pensar que antiguamente era, lo dejo con la psicóloga, no sé lo que está haciendo y yo simplemente vengo y lo recojo y yo quiero que ya en 3-4 semanas ya esté listo mi hijo y totalmente abordado para que pueda regresar al colegio y esté feliz y esté contento, y no es así. El plan de trabajo tiene que ser para toda la familia. Si es que, papá, yo creo que estamos todos en la misma línea y poniendo estos puntos sobre las sillas de que tú eres una parte fundamental e importante en el proceso, porque muchos papás conversan y dicen, es que Carla, no hay un libro bajo el brazo de mi hijo, qué difícil ha sido para mí poder trabajar este tema de ansiedad o depresión. Nadie me enseñó a mí que podía existir depresión en chicos tan pequeños y que yo como papá tenía que aprender a trabajarlo en el proceso. Lo que pasa es que sería genial, ¿no? Sí, eso sí. Sería genial que alguien te diga, más bien te da sed, entonces el problema es solucionado. Sino es que también depende de la forma en cómo el cerebro de nuestro hijo esté también formada, ¿no? Porque pues, podemos tener el mismo estímulo desde recién nacidos y vamos a tener dos niños distintos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un temperamento diferente y nuestro cerebro también tiene una reacción distinta. Entonces, no podemos prever. No tenemos niños que son más introvertidos, niños que son más extrovertidos y desde muy pequeñitos la forma en cómo van interpretando la realidad va cambiando. Hay niños que se condicionan muy rápido, ¿no? Entonces a la primera nada más es como que aprenden y empiezan a generar miedos y eso los hace más propensos a tener mayor ansiedad, ¿no? Hay niños que también se frustran más rápido. Entonces en verdad también eso yo creo que es muy importante que los papis no comparen entre los hijos, ¿no? Pero si a mi hijo mayor le hice lo mismo, ¿por qué con este chiquito me pasa distinto? Si yo los he educado de la misma manera, ¿no? Pero son seres distintos, ¿no? Su cerebro, la constitución, su bioquímica, todo es tan diferente que no podemos crear una fórmula que vaya a funcionar para los dos, a pesar de que sean pues genéticamente bastante parecidos. Así es, y justamente en ese sentido estaba averiguando papá, mamá un poco acerca de depresión, ansiedad en niños, y claro, me jaló muchísimo hablar un poco del cerebro, un poco de nuestros lóbulos frontales, y efectivamente papá, mamá, los últimos hallazgos en resonancia magnética nos hablan de que cuando hay depresión o ansiedad hay una reducción en el volumen del lóbulo frontal y otras estructuras como por ejemplo el hipocampo, que habla sobre la memoria, el aprendizaje, los recuerdos, y también sobre la amígdala, que es la que procesa las reacciones emocionales. Y si hablamos del lóbulo frontal, hablamos de corteza prefrontal y por lo tanto funciones ejecutivas que se van a ver afectados. Y en los niños que recién la corteza prefrontal está ahí dando sus primeros pininos de desarrollo, entonces vamos a tener pues una depresión y ansiedad que puede impactar, como dice nuestra psicóloga y psicoterapeuta Suset Noriega, de manera diferente a cada uno. Entonces eso también me jala la pregunta, si nosotros además tenemos un diagnóstico de un trastorno o de tal vez algún otro diagnóstico acompañado, el impacto también es diferente. Claro, el impacto es mayor, ¿no? Porque además de que muchísimas veces el trastorno de déficit de atención con hiperactividad ya de por sí jala dificultades neuroquímicas, y yo le aumento como que la depresión, le genero un mayor desbalance, le genero también una menor sensación de eficacia. Entonces voy a tener a una persona que hace menos y obviamente que si yo hago menos, logro menos, pero eso que refuerza esa sensación de yo no puedo. Así es. Entonces, si ya de por sí el hecho de padecer
un diagnóstico tipo autismo o alguna TDAH, ya genera, ¿no?, mayor riesgo de tener ansiedad y de depresión. Tal cual. ¿No? Entonces, si yo ya tengo un niño con un diagnóstico de este tipo, yo tengo que estar ya no solo alerta, sino ya hiperalerta a que no desarrolle sintomatología de manera paralela. Así es. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es de que va a ser mucho más complicado para el niño poder afrontar los retos básicos de la vida. Entonces es como que agregarle una variable más. Por eso, si es que yo tengo esa situación con mi hijo, pues lo importante es siempre llevar acompañamiento psicoterapéutico, porque está probado que las personas con neurodivergencias tienen dificultades a adaptarse a la cotidianidad de la vida. Entonces sí necesitan como que este acompañamiento, este soporte para que este proceso sea mucho más sencillo, porque desde una perspectiva profesional nosotras vamos a poder ayudar a que los retos sean menos complicados y verlos como una posibilidad de logro y no como un obstáculo para su crecimiento. Exactamente, eso es lo que nosotros queremos cambiar, esa mirada, sacarlos de ese punto de ansiedad o depresión para que puedan generar acción. Y por eso sucede que tomé algunas notas importantes acerca de mitos que nos impiden ver la depresión infantil. Así es que a veces, mientras papis y mamis sigan creyendo que hay algunas frases que no se pueden romper, sino que son así creencias que nosotros ya trabajamos también en nuestras sesiones, pues vamos a ver cuáles son las creencias que por ahí pueden seguir rondando todavía con papá y mamá. Por ejemplo, vamos a ver, Suset, yo te los pongo y tú los quiebras. Así es que vamos a jugar nuestro super ping pong. Vamos a ver qué pasa si un papá le dice a su hijo: te preocupes, no hagas caso, esto es solo una fase, ya se te pasará. No. Imagínate, si no es una fase ahora, el hecho de que yo te diga tranquilo, todo va a estar bien, no significa que nada vaya a estar bien, sino aquí es importante que yo investigue, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Qué es lo que está interpretando mi hijo? ¿Cómo está percibiendo la situación? Si es que existe factores externos que están influenciando, porque de pronto es, pues si mi hijo tiene a 10 chicos que le hacen bullying en el colegio, eso no va a pasar, eso se va a incrementar. Entonces yo como padre también tengo que tomar acción y hacerme responsable. El decir tranquilo, todo va a pasar, eso es negación al 1000%. Así es, le cierras la posibilidad de decir lo que está sucediendo en ese momento. Comunicación cero. Sí, es más fácil también, ¿no? Evitar, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Total cual. Vamos entonces a otra papá y mamá que hemos escuchado por ahí. Y los niños tienen que ser fuertes hoy en día. No pueden estar tristes durante tanto tiempo. ¿Eso en dónde está escrito, no? Ay, ¿quién puede ser fuerte todo el tiempo? Ajá. Nuestras emociones, lo que son pasajeras. Yo puedo sentir tristeza y mi tristeza se puede ir, pero cuando yo la siento, yo tengo que validarla, ¿no? Tengo que ver de dónde es que está viniendo, qué está significando para mí. Y empezar a normalizar nuestra expresión de emociones, eso es fundamental dentro de los entornos familiares, ¿no? Empezar a decir: me siento triste, me siento frustrado, ponerle nombre a lo que nosotros sentimos. Ya es un paso importante, pero también luego aprender a soltarlo, porque los problemas vienen es cuando yo me quedo enganchada con una emoción, ¿no? Porque mi emoción de tristeza por más de 15 días, ahí sí ya se vuelve depresión. Exactamente, por eso, papá, ese número interesante que te ha dado nuestra psicóloga y psicoterapeuta Suset Noriega es tan valioso. Si yo estoy viendo que están pasando los días y sigue la misma conducta, yo no puedo continuar con el mito de no, es que mi hijo es fuerte, es valiente y entonces ya lo va a superar. No, como la doctora, como la psicóloga Suset Noriega te dice, no, olvídate, esto de fortalezas tenemos que trabajar ya cuando el periodo de tiempo está siendo un poco más largo. Otro mito que a veces tienen algunos papás: si hablo de depresión con mi hijo, le voy a meter la idea en la cabeza. Mejor no le digo nada. Bueno, depende de cómo es que uno lo aborde, ¿no? O sea, yo no puedo decirle, tienes depresión, si es que yo no sé, no, pero yo sí puedo normalizar hablar de las emociones.
¿no? Y también puedo normalizar hablar de situaciones que te pueden generar una depresión. Ahora, el hecho de estar bien informados es fundamental. Exacto. Ahora, por más de que nosotros queramos negarlos, nuestros hijos ven televisión. Exacto. Nuestros hijos están expuestos a redes sociales. Tal cual. Entonces, si no se lo dices tú, lo va a escuchar de otro lado. Ujú. O lo va a escuchar del compañero, o lo va a escuchar de alguien. Y si es que no existe esa confianza para poder hablar de los temas de manera abierta, los chicos terminan desinformándose. Exacto. Entonces, mejor es que yo verificar qué tipo de conocimientos está manejando mi hijo para yo tener la certeza de que está yendo por el camino correcto. Así es. Otro, por ejemplo, mito interesante por ahí es, solo los niños con problemas familiares se deprimen. No, y hemos hablado de que existe pues el tema de neuroquímico, ¿no? De que tenemos la depresión endógena, que no es que todo el mundo puede tener como que las cosas muy ordenadas en su vida, pero si yo neuroquímicamente no estoy estable, pues también va a ser un problema. Ahora, puede ser que hayan problemas familiares, ¿no? Puede ser que haya problemas de rendimiento académico, problemas con los amigos también, o situaciones de pérdidas, ¿no? Pérdidas que también te pueden generar una situación de depresión. Así es, papá, mamá, y esto es súper clave, ¿no? A veces los papás piensan, no, pero si mi hogar es un hogar tranquilo, si mi hogar es un hogar que da todo, ¿cómo puedo tener un niño deprimido? No, o sea, mi familia no existe, así es que papá, hemos estado rompiendo algunos mitos más. Y otro interesante, si ya no juega mi hijo así como antes, si está calladito, está tranquilito, es porque cada vez está madurando más y está mejor. No, ahí me preocupo, ¿no? O sea, ahí me preocupo que mi hijo deje de reír, no es normal. Que mi hijo deje de jugar, no es normal, ¿no? Entonces es eso, que mientras que más calladitos y menos preguntones y menos habladores están, ¿eso qué significa? No significa de que ahí hay algo que está empezando a desajustarse y yo tengo que ver qué está sucediendo en su cabecita. Exacto, por eso papá, nosotros, si bien es cierto, ¿no? Vamos esperando a nuestros hijos que vayan evolucionando a medida que van avanzando, pues hay algunas características importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Un chico que ya no sonríe, un chico que ya no es feliz dentro de lo que le dan, más bien puede estar teniendo señales como que, ya, muchas gracias. No, eso no es dentro del baremo, no es normal que pueda tener este tipo de afrontamiento frente a las situaciones felices o bonitas que le puede pasar en la vida. Entonces te tiene que resonar que algo está sucediendo. Por eso, Suset, ¿cuáles serían las señales de alerta que todo padre debería conocer? Si bien ya lo hemos estado mencionando al inicio del episodio, pues a veces muchos papás te dicen, ya, pero mi hijo tiene 5 añitos o mi hijo tiene 8 añitos. Dependiendo de la edad, ¿yo debería poner más énfasis en algunas cositas que en otras? En realidad los síntomas que hemos mencionado aplican para hasta la adolescencia. Correcto. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Estado de ánimo, si lo veo triste, llanto, si lo veo irritable, lo veo enojado, si veo muestras de aislamiento, si pérdida de interés en las cosas que antes disfrutaba, también cambios a nivel de sueño, alimentos, capacidad de disfrute de las cosas, independientemente de la edad. Esas características se mantienen en el tiempo. En el caso de los niños, el síntoma más común es el enojo, la irritabilidad y la poca tolerancia a la frustración y las explosiones de ira. Ese es como que el primer síntoma que se empieza a notar, que es un síntoma bastante conductual, ¿no? Y que muchas veces puede ir acompañado de verbalización, ¿no? De nadie me entiende, exacto, o yo no sirvo, o todo lo hago mal. Entonces hay que siempre ir viendo, ¿no?, la situación, porque muchas veces pueden ser situaciones que no requieran de ese nivel de explosión, ¿no? Le salió mal un dibujo y que rompa el dibujo. Ya es un indicio en los niños más pequeñitos, ¿no? Claro. O que no le salga bien, no sé, de pronto se pierda en el juego, en la computadora, y le tire un puñetazo a la computadora. Y esos arranques de ira, uno puede decir, caramba, otra vez que estás molesto, fastidiado. Y tal vez no es que esté molesto, fastidiado, es que puede estar
deprimido. Sí, es muy probable. Y ahí, mira, papá, cómo estamos cambiando el foco atencional. Por ejemplo, algunas mamás me comentan, si otra vez se vuelve a orinar en la cama u otra vez me pide, por ejemplo, volver a dormir juntos, ¿podrían también ser esas señales de que una depresión o ansiedad están presentes o no? Sí, claro. Claro, el hecho de que nosotros tengamos regresiones en los hábitos que ya ha logrado, también significa de que hay algo que está sucediendo, ¿no? De que ha habido algún evento que está generando este malestar emocional. O sea, hay que tener en cuenta que todos aquellos cambios que tengamos en nuestra vida tienen consecuencias, ¿no? Y la forma en cómo cada cuerpo se adapte a esa nueva consecuencia, a esa nueva situación, va a generar una emoción en nosotros. El cambio de nana, por ejemplo, ¿no? Los papás dicen, no, pero es que es la nana, ¿no? Pero la nana termina siendo pues una figura significativa en la vida de mis hijos, y el hecho de que yo cambie de nana ya significa una pérdida. Y la pérdida que trae, la pérdida trae tristeza, y la pérdida también trae miedo. Exacto. Por eso es tan importante de que yo entiendo que los papis pues ahora trabajen 12, 14 horas al día, pero crear microrutinas con nuestros hijos les da esa sensación de seguridad y estabilidad que los va a ayudar a generar una sensación de confianza para con nosotros, y donde no solo perciban a su cuidadora primaria, en este caso la nana, sea la única que va a poder sostenerlos y contenerlos emocionalmente. Porque ellas son figuras pues de paso de alguna forma en la vida de nuestros hijos, pero se vuelven significativas, y sus pérdidas también son significativas y tienen un impacto a nivel emocional. Y entonces, Suzette, para ir cerrando el episodio, ya hiciste la apertura importante. ¿Cómo puedo hacer yo, como mamá, como papá, para poder acercarme a mi hijo o a mi hija pequeñito, pequeñita? Hoy en día que a veces mi presencia es mucho menor que el de las nanitas, que cuando ellas no están, digo, ahora yo quiero abordar qué tipo de frases, cómo yo puedo iniciar una comunicación con mi pequeña, acercarme y saber lo que le está pasando. Cuando ese vínculo, por más que uno es mamá, papá, pero tal vez ese vínculo por estas cuestiones de distanciamiento no se dan, ¿cómo puedo yo también superar mi miedo, mi temor y acercarme y averiguar qué le está pasando? Yo creo que lo fundamental es crear el espacio, ¿no? Entonces, crear un espacio en donde a través del juego, un momento cero pantallas, tanto para papás como para los hijos, ¿no? O sea, no es eso que ya nos ponemos a ver tele o ver una película, sino es a través de dibujar, pintar o armar el Lego, ¿no? Armando Lego, le pregunto, cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó del día, ¿no? ¿Sientes que tuviste algún problema grande en el día o algún problema pequeñito? Entonces siempre trabajarlo con preguntas abiertas. Después también mi permanencia tiene que ser constante. Entonces yo le puedo ponerle un post-it en su lonchera poniendo, ¿no? Confío en que eres capaz de solucionar las cosas. Con cosas totalmente abiertas, o es recuerda que te quiero a pesar de todo. O siempre cuentas conmigo. Entonces son frases que van a recordar todo el tiempo de que estamos ahí para ellos y que nuestro amor es eso, es incondicional, y nuestra aceptación hacia ellos también es incondicional. Si se equivocan, yo tengo que ser su soporte, ¿no? Yo no tengo que criticarlo, ni juzgarlo, ni decir, ay, pero son tonteras, ¿por qué vas a llorar? Sino yo tengo que validar su emoción. Ahora, algo fundamental es también trabajar el agradecimiento a nuestras familias. Qué importante, papá, mamá, has tocado un punto que me encanta, lo estamos viendo aquí en algunos programas, Suzette, y cuando yo les digo a los papás, tenemos que generar agradecimiento, pero qué aburrido, y cómo se hace eso, pero siempre agradecemos, no, Suzette, explícanos, por favor, cómo podemos generar un agradecimiento orientado hacia nuestro episodio. Mira, lo que tenemos nosotros que hacer es primero reconocer las cosas en las cuales hemos logrado, ¿no? O sea, cosas simples de pronto, ¿no? O sea, si para mí es difícil bañarme en 15 minutos, pues mi logro fue bañarme en 15 minutos. Y si es que mi hijo no es capaz de verlo, yo tengo que reconocérselo. Ahora, cuando yo reconozco algo, yo lo tengo que hacer tengo que ser bien concreto para que la persona pueda darse cuenta de su logro. Porque al no estar acostumbrados,
pues es como que, nada, son tonteras, ¿no? Pero en realidad no es así, sino es de que hoy me di cuenta que te demoraste en lavarte los dientes 5 minutos y las demás veces lo estabas haciendo en 20. Entonces, hoy lo has hecho recontra bien. Te felicito. Expresar el orgullo, ¿no? Me siento orgulloso de ti por haberte lavado los dientes en 5 minutos. Y de pronto, como me ha pasado con muchos adolescentes que me dicen, pero Suset, eso no es un logro. O sea, no es un logro porque tú no quieres verlo como tal, porque no te han enseñado, porque nos han enseñado que solo logros tienen que ser como que cosas muy trascendentales, cuando en realidad no. Todo aquello que implique un reto para nosotros y un microprogreso ya es un logro, ¿no? Ahora, también enseñarle a nuestros hijos a reconocer las cosas buenas que han hecho, con preguntas abiertas, ¿no? Ahora, yo voy a mencionar 3 cosas que hice en el día que considero que fueron buenas. Quiero que tú también reconozcas 3 cosas que hiciste bien hoy día. Entonces, y hacemos un ping pong. Entonces, así no solo generamos ese espacio de compartir, sino que también enseñamos a nuestros hijos a reconocer, en autorreconocer que ellos también han hecho cosas positivas y que tienen que sentirse orgullosos de sí mismos. Entonces, aprender a agradecer, aprender a reconocer, aprender a dar halagos tiene que ser parte de nuestra rutina y sobre todo generar espacios con preguntas abiertas mediante las cuales como que de pronto nosotros podamos generar ese momento de interacción. Ahora enseñarles a hablar siempre en función de las emociones que están sintiendo. Y es, papá, poderosísimo. Tú sabes, Suset, que acá tenemos una cartilla. Papá, mamá, lo recomiendo también que lo puedan generar en casa. En una cartulina 4, coloca círculos con diferentes colores y nosotros colocamos en el centro cómo te sientes hoy. ¿Cómo has llegado hoy? Por ejemplo, nosotros colocamos cómo estás iniciando tu sesión hoy. Y de repente los chicos, cuando les hago esta pregunta, miran los círculos y dicen, hoy estoy morada. Ya, ¿qué significa morado para ti? Hoy estoy verde. Y es increíble cuando luego llegan los chicos acá y en vez de que seamos nosotros los que le hagamos la pregunta, de repente los chicos me dicen, Carla, ¿y con qué color estamos empezando la sesión hoy? ¡Wow! Ese es un impacto inmenso porque estás diciendo, se ha conectado. Por fin está conectando con sus emociones, con él mismo. O Carla, no sabes, hoy día he tenido un día maravilloso, tengo que agradecerte. ¡Ah! A ver, cuéntame, ¿a qué le vamos a agradecer? Y de repente empiezan a aflorar las diferentes situaciones o eventos que tú comentas suceden y qué poderoso es eso. Hoy en día agradecimiento, bondad, generosidad. Realmente tenemos que trabajar con ellos y mantenernos en ese contacto para que todo funcione mejor. Sí, tenemos que ser, y es un proceso de construcción, Ay, ¿no? sí, o sea, porque no es de un día para otro, sino son cosas que tenemos que ir cada día alimentando, ¿no? Y tiene que ser tanto con papá como con mamá, en espacios juntos, en espacios independientes, porque también es importante que exista el espacio mamá-hijo, el espacio papá-hijo y el espacio familia. Papá, mamá, ya Suset te lo dice, lo ponemos nosotros acá también. Por favor, haz tu blocking. Haz tu blocking, papá, hijo, mamá, hijo, Suset. Por favor, embadúrnanos, aliméntanos con esa sabiduría, porque es importante tener espacio mamá, hijo, papá, hijo. Lo que pasa es que muchas veces al final papá, mamá terminan excluyendo al hijo, ¿no? Ya, eso es por un lado. Y por el otro lado es de que la forma en cómo cada uno se expresa es distinta. Entonces, generar esa nueva interacción y ese espacio de escucha distinto, inclusive sobre temas, sobre la forma en cómo se acercan, pues también es muy enriquecedor para la vida de nuestros hijos, ¿no? Cada uno tiene una perspectiva. Mamá, pues tiene una personalidad distinta, una forma de acercamiento diferente, una forma de comunicación distinta a la de papá. Y el hijo se va a sentir escuchado de una manera distinta por cada uno de ellos, pero al final lo que queremos es eso, es que se sienta escuchado. Exacto. Y que se sienta parte de, entonces, y que no esté aislado. Entonces esos espacios van a generar, a estrechar ese vínculo y que el hijo se sienta parte, ¿no?, de su entorno.
Y cuando empiezan estos trabajos desde chiquitos, no te imaginas, papá, mamá, lo fácil que es llegar a la adolescencia, ya con esa estrategia solidificada y que de repente sepan, hoy tengo campamento con papá, hoy tengo salida a la librería con mamá, y que ellos van reconociendo también sus espacios y viendo sus fortalezas y reconociéndonos a nosotros como en este momento prefiero estar más con mamá porque ella tiene esto que me ayuda. En este momento, mamá, le voy a consultar esto a mi papá porque tiene esto que me ayuda. Y eso también involucra mucho que nos están mirando con estos puntos fuertes y que entre nosotros como padres también ya no hay competencia, ¿no? Y que más bien nuestros hijos nos están mirando lo mejor de nosotros y generamos una familia pues con esa estabilidad emocional que queremos justamente para sopesar la depresión y la ansiedad en nuestros peques. Sí. Así es. Papá, mamá, yo creo que este podcast te ha gustado muchísimo. Creo que hemos terminado con una serie de consejos que a Suzette simplemente hemos tratado de sacar así por cucharita. Ya has visto entre minuto y minuto todos estos puntos claves. Y entonces si tú estás dando cuenta que realmente necesitas asesoramiento, necesitas apoyo, necesitas que tus peques puedan tener un mejor trabajo, estás notando tal vez con los síntomas que nuestra psicóloga y psicoterapeuta Suzette Noriega de SEM Consultores nos ha señalado, y ya te has dado cuenta en este episodio que ese camino es por el que tal vez tu hijo esté yendo, Suzette, ¿dónde te podemos encontrar? En Instagram estoy como Suzette Noriega, al igual que en TikTok. Entonces, cualquier cosa que necesiten me pueden ubicar por ahí. Y al 9935-88153. Así es, muchísimas gracias, querida Suzette, de verdad, por haber estado con nosotros el día de hoy. Un tema tan álgido, un tema bonito también para abordar y un tema que creo que ya pone los puntos sobre las íes para saber que el tema de depresión y ansiedad no es solo de adultos. Y no es solo de adolescentes, sino que también nuestros peques, nuestros más chiquititos, también pueden ir por este camino de depresión y ansiedad. Así es, Carla. El último consejo para los papás, que es lo que siempre les digo, sí, ¿no? Te veo, te escucho y me importas. Son 3 cosas que tu hijo tiene que tener siempre muy conscientes de que tú estás para ahí, de que tú lo vas a acompañar, que tú no lo vas a juzgar y que tú eres su soporte todo el tiempo. Muchísimas gracias, querida Suzette, por estar aquí. Y papá, mamá, si crees que este episodio puede ayudar a otras familias, pues dale like y compártelo. Y si quieres seguir aprendiendo estrategias para mejorar tu vida en familia, pues suscríbete al canal y activa la campanita porque se vienen muchos más videos llenos de consejos prácticos y herramientas efectivas para todos ustedes. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, y junto con nuestra invitada especial, a quien agradezco de todo corazón por haber estado el día que hoy con nosotros, pues te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto con todos. Gracias, Sus.